Antonio de Diego es doctor en filosofía, profesor de la Universidad de Sevilla, antes lo fue de la Universidad Pablo Olavide, y es miembro también de la Junta Islámica. Eso, pues, evidentemente le da también una dimensión, da al pluralismo que Américo Castro quería y promovía en sus ensayos y en su literatura. Antonio de Diego es autor de varias obras. Yo voy a citar, ayer nos contaba que la última es una traducción del Corán que va a salir en la editorial Almuzara, cosa que me parece una heroicidad, ¿no? Porque soy consciente que hacer una traducción del Corán no es tema menor. Pero previamente a esto, y a pesar de su juventud, tiene 3 libros. Uno lo publicamos aquí en la Universidad de Granada, que está abajo en la vitrina de abajo de la corrala, que es sobre la cofradía Tillanilla, que es una cofradía, una de las más extendidas por África del sufismo, que él estudió en Senegal en particular. Ese libro fue su tesis doctoral, en el que yo tuve el privilegio de estar en el tribunal en Sevilla. Luego publicó otro libro en la editorial Almuzara titulado Sufismo Negro, que también tuve el privilegio de prologarle. Se trataba de exponer de una manera, digamos, más accesible y asequible para el gran público un tipo de sufismo que se encarna sobre todo en el África subsahariana. Y finalmente, pues, publicó otro libro sobre los populismos islámicos. Yo, sobre todo a José Antonio Pérez Tapias, lo recomiendo porque es un análisis de cómo han surgido, pues, estos movimientos en el ámbito en particular, por ejemplo hablamos del populismo en Europa, pero del populismo islámico. Y bueno, pues Antonio de Diego conservamos la amistad desde ya hace tiempo, así que a pesar de su juventud ya lo considero un viejo amigo. Así que muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio, siempre es un auténtico placer, pues cuando tú llamas, pues venir raudo y presto, ¿no?, a Granada, porque la verdad es que cuando me has invitado siempre me has planteado reflexión. En las veces anteriores hemos hablado de Islam en España, la vuelta del Islam en España, y la última vez que nos vimos y trabajamos juntos fue sobre Blas Infante, sobre otro Blas Infante. Hoy vengo a traeros una perspectiva comparada y una perspectiva un tanto provocadora con el tema de Américo Castro. Américo Castro, yo puedo decir que en mi propia vividura ha estado muy presente, pues desde mi propia conversión al Islam. Américo Castro se convirtió en una de esas referencias clave para poder entender mi propio proceso y mi propia identidad. Yo le agradezco mucho a Américo Castro sus conceptos y sobre todo la forma que tuvo de mostrarme de que yo no era un extranjero en mi casa, cosa un poco compleja en estos tiempos, ¿no? Américo Castro pertenece, en mi opinión, a esa nómina de pensadores de principios del siglo XX que han sido maltratados por la academia porque no tenían un apellido alemán o porque no tenían suficiente marketing ideológico. Y me refiero, por ejemplo, a una nómina en la que en Andalucía en concreto también estaría Blas Infante. Pero no el Blas Infante que vendía Iniesta, sino un Blas Infante mucho más profundo que está por redescubrir, del que aquí pudimos, en este mismo sitio pudimos hace unos años vislumbrar algunos espacios, ¿no? En mi opinión, Castro es uno de estos personajes que se mueve en esa época que podemos llamar una especie en el momento del ocaso de Occidente, en palabras de Spengler. Castro también está influenciado, pues, por toda esa corriente alemana que José Antonio percibe como un lastre, pero que es tan importante como el paseo con Dilthey y con Spengler, y que genera, pues, una mezcla entre vitalismo, historicismo, y juega muy bien con lo que José Antonio Pérez Tapia ya hablaba de las Geistwissenschaften, con la idea de comprensión, que es algo que preocupa muchísimo. En esta misma generación, unos miles de kilómetros hacia oriente, nos encontramos a otro pensador, en Sialkot,
en lo que hoy en día sería Pakistán, que es Mohammed Iqbal. Mohammed Iqbal en España es un auténtico desconocido. Es increíble que sea un desconocido cuando una persona que tanto amaba a España, que se paseó gracias a Sin Palacios por Córdoba y por Granada, que dedicó poemas a Córdoba y Granada y que pertenece a la misma generación y comparten las mismas problemáticas. Es decir, preguntarse por quiénes somos, por problemas de identidad, preguntarse por subalternidades, por qué algunos están en una posición no tan favorable histórica y vitalmente, y preguntarse por la multiplicidad de sus terrenos. Comparten escenarios, comparten, por una parte, Castro, una España que tiene que redescubrirse, una España que ha construido toda una tramoya delante, una escenografía para ocultar su propia historia, y Iqbal hace lo propio en el subcontinente indio, que aunque había sido totalmente reinventado por los ingleses, se había construido la idea del hinduismo como religión impetérrita, Sarvakar estaba creando el nacionalismo hindutva y por su parte en los círculos, digamos, nacionalistas musulmanes estaban ya pensando en la idea de Pakistán. Sin embargo, Iqbal y Castro vuelven a encontrarse en que comparten formación, tienen influencias comunes, sobre todo de Alemania, del pensamiento alemán, y aspiran a un modelo de ciencia que está próximo a las Geistwissenschaften, es decir, a las ciencias del espíritu. Esto es importante. ¿Por qué? Porque determina su comprensión como se plantea. A mí me parece curioso que aspiren ambos a la ciencia. Es más, el propio Iqbal no se cierra a la ciencia contemporánea y dice algo que a mí personalmente pues, me impactó muchísimo. Decía, la humanidad necesita una revolución, pero no una revolución política, ideológica o cultural, necesita una revolución biológica, ¿no? Dice, necesitamos reponernos o repensar la ciencia para que encaje con la vida, ¿no? Y esto es muy interesante. Claro, como os decía, ¿qué se plantea? Pues son fundamentalmente miradas, ambos tienen miradas sobre la historia, sobre la identidad y sobre el Islam muy particulares, coincidentes y divergentes en algunos puntos, pero sobre todo una reflexión muy importante sobre los espacios plurales, es decir, sobre espacios plurales donde ha habido, en palabras de la época, una pervivencia o una penetración de lo semita que ha trastocado las realidades que la gente no es capaz de percibir. Pensemos que en la India hay 200 millones de musulmanes, la primera minoría, 200 millones de musulmanes, pero está en constante contradicción con la propia idea a partir del dominio británico, a partir de lo que debe de ser la India, que debe de ser, por supuesto, un reducto para construir una India hindú, ¿no? Evidentemente los espacios islámicos se niegan porque representan historias complejas. Es decir, no casan con la idea de raza en su momento, no casan tampoco con una sola lengua. En el caso de España es claro porque tenemos tanto el árabe como el amazigh operando, incluso el romance andalusí. En el caso de la India, saben ustedes que el urdu, el hindi en su primera versión se escribía con grafía árabe, pero que rápidamente allí convivieron como lenguas francas y culturales, pues el persa, el árabe, el pastún, o sea, un montón de lenguas también asociadas con el mundo islámico, que han generado evidentemente moradas vitales. Y es que el Islam ha generado en ambos espacios moradas vitales. Es lo que, bueno, pues filósofos como Enrique Orbán podrían llamar unos encuentros metahistóricos, encuentros simbólicos, que han generado algo más allá de la historia, pretendida historia hegeliana, ¿no?
en la que, como decía Hegel al final, ¿qué le pasaba a los pueblos musulmanes? Bueno, que eran pueblos muy interesantes, pero que no tenían la idea de derecho, ¿no? Esto nos interesa bastante por la forma en la que se configura. Haciendo un poco de capitulación, Castro e Iqbal empiezan a tener espacios de reflexión similares, es decir, ambos empiezan a bucear en la literatura buscando una suerte de memoria. Castro busca una memoria de la literatura, busca esos símbolos que están dentro de la literatura. Iqbal trabaja con la memoria poética, incorpora, el propio Iqbal es un personaje muy interesante porque usa, no es solamente, escribe muy poco en prosa y escribe mucho en poesía, lo cual le permite jugar muchísimo, ¿no? Y esta reflexión sobre historia, que en Iqbal se ve en España, en su historia, ¿no? De la que hablábamos ayer, en Iqbal la tenemos en un poemario muy potente que se llama Bal y Jibril, que es Las alas de Gabriel, publicado en 1936, escrito en el 33 y el 34, incluye parte de los poemas que hizo en España, y un libro póstumo que se llama Stray Reflections, Reflexiones extraviadas, en la que también tiene todo tipo de opiniones filosóficas y políticas. Algo en el que coinciden es en la idea de que la historia no es barbarie y que sobre todo no podemos mirar a los otros como bárbaros. Esto es importante. El propio Iqbal en 1910 nos dice que la historia es una cadena fundamental entre lo divino y lo humano. Por otra parte, Castro nos dice que la historia es una especie de progresión elástica viviendo las culturas. Castro nos dirá también que no se forja en lucha la historia, sino en una continuidad de identidades que se aportan entre sí. Se pueden aportar positiva o negativamente. Esto no nos importa realmente. Lo importante es que se aportan entre sí, se mezclan, se viven, se conviven. Y esto es una cosa importante. La convivencia no debe de ser entendida desde esa visión manida, ¿no? O positivas, no. La convivencia también puede tener partes negativas y esto es parte del propio proceso. Por otra parte, Iqbal nos dice que la historia es como un gramófono donde las voces son preservadas y esas voces preservadas, como un gramófono, también tienen polifonías y entonces eso nos ayuda a comprender que las realidades son muchísimo más complejas, y esto creo que es importante remarcarlo, son muchísimo más complejas de lo que podríamos imaginar. Los dos grandes espacios que se plantean y podríamos comparar son el Mediterráneo de Castro, es decir, el lugar donde se realiza la convivencia cultural, un Mediterráneo que además está conectado, un Mediterráneo donde se ha construido la morada vital de todo un desarrollo cultural, en el que el Islam ha sido una especie de contrapunto muy interesante para construir, ¿no? Y el Islam al final, si lo analizamos desde la óptica castriana, no es más que la suma de muchas identidades y una continuación con el mundo clásico, algo que yo, bueno, vengo defendiendo bastante frente a la excepcionalidad. Es verdad que tiene un componente muy interesante, pero a la vez es heredera y transmisora de mucho del mundo clásico. Por su parte, en Iqbal encontramos sobre todo la idea de Indostán, con la idea de convivencia cultural, es decir, se convive en la idea de Indostán, es la tierra de los Hinds. Iqbal nunca niega la base de los Hinds, pero dice que ha habido ha habido muchísima transformación interna y que no se puede entender la India sin todo ese proceso, ¿no? Sobre todo el subcontinente completo. Es decir, pensemos que para Iqbal la India no es solo la India actual, incluiría Bangladesh, Pakistán, Afganistán, incluiría Nepal, incluiría todo. ¿Qué significa todo ese espacio? Es decir, las fronteras son China, es Persia, China, Persia. Nos encontramos con un espacio tremendamente complejo. Y también nos dice Iqbal
no podemos comprender la India sin el Islam. El Islam ha aportado, ha traído muchos elementos que han reconfigurado. Otras cosas que tienen parecido, como os decía, es cuando Castro habla que el español le debe mucho al latín y al árabe. Es decir, a Castro en algún momento en la España en su historia nos dice que le debe miles y miles de palabras al árabe, ¿no? Cómo ha vehiculado esa lengua y cómo ha influido dentro de la propia concepción de lo hispánico. Podríamos ver algo similar con el urdu, que es esa mezcla curiosa entre sánscrito y árabe, ¿no? Árabe y persa, ¿no? Entonces genera esa lengua también híbrida en la que escuchando una persona árabo-parlante o farsi-parlante comprende, sin todo el sentido, pero comprende muchas de las palabras que van apareciendo en el discurso. Yo creo que uno de los puntos interesantes para el encuentro entre estos dos pensadores es la idea compartida de que lo islámico actúa sobre la cultura siendo más que una simple religión y actuando realmente como una Weltanschauung vital, es decir, algo que incide en lo ontológico. Y esto puede ser sometido a duras críticas actualmente, pero es verdad que desde el planteamiento de estos dos pensadores, el Islam no es simplemente un hecho cultural que afecta a la manera de constructiva, sino que es que afecta a la propia ontología de los sujetos que viven. Y aquí es donde encontramos aspectos muy importantes, porque tanto la tradición islámica digamos, y el reino, digamos, de Castilla, como lo planteamos, ¿no? Especialmente ese análisis que hace Castro del periodo alfonsí, podría ser muy homologable a cómo la tradición islámica configura primero el sultanato de Delhi y posteriormente el mundo mogol. Un mundo mogol en el que se juega a cosas parecidas. ¿Por qué? Porque ya no es solo una herencia árabe, ya no es solo una herencia islámica, sino que se ha convertido en un nosotros. Ha generado espacios de convivencia, pero también de tolerancia. Y de tolerancia porque hay un ideal mayor, se comprende de que aporta algo más. En ese sentido, tendríamos que ver el rol, esto sería muy interesante ampliarlo, el rol que tiene lo que Castro llama en la realidad histórica de España el Islam esotérico, siguiendo pues a la tradición de su época, que podría ser muy bien ese sufismo cosmopolita, que siempre, cómo el sufismo ha funcionado, con ese cosmopolitismo, con esa apertura de mente, con ese juego entre espacios. Y por otra parte, la construcción más allá de un simple racionalismo teológico, más allá de una simple ortodoxia, hasta conseguir esa convivencia. Y esto se debería fundamentalmente a la idea de los reyes de conocimiento. Reyes que en unos mundos híbridos, el reino de Castilla por una parte, el imperio mogol por otra, tenían que mantener un mundo híbrido. La mayoría de la gente no sabe que los mogoles pagaron mucha construcción de mezquitas, por ejemplo, de mezquitas, pero también de templos hindúes. En los mehfils, que eran los recitales poéticos, acogían, por ejemplo, en la zona del sur, en Hyderabad, acogían fundamentalmente a poetas que en sus lenguas nativas, pero también en urdu, cantaban tanto sobre el profeta Mohammed o sobre Krishna. El visir del gran emperador Akbar, por ejemplo, Abdurrahim Hani Hanna, era un musulmán estricto y ortodoxo que tenía una gran veneración a Krishna. Es una figura muy interesante. Y es que esto tiene que ver con que la religión y las formas íntimas del existir realmente son repositorios simbólicos y donde se vive con todo el ser, ¿no? Donde se vive con todo su ser. Y yo creo que esto es un camino a explorar en un futuro, porque como dice Castro,
realmente esa religión, esas formas íntimas de existir, representan la totalidad de la persona y su circunstancia. Y esto es importante, porque no, como os decía, no es simplemente una parte que podríamos llamar simplemente cultural, sino que incide mucho más en esto, incide más en la ontología de la persona. En palabras, pues bueno, parafraseando un poco a Castro, pues el Islam desarrolla un género literario que permite romper el tabú y hablar más allá del propio género, ¿no? Porque habla desde la belleza y desde el saboreo, lo que en Islam sería el zauk, generando algo así, si me permitís, como una razón poética. Y esto es algo que también capta con mucha brillantez Iqbal en su obra, porque propone que deberíamos fijarnos más en lo poético y simbólico, especialmente en obras ya de madurez, de mucha madurez, como Javid Nameh, como el libro de la eternidad, lo propone en el propio Bal Jibril. Es la ruptura de lo racional, porque lo poético simbólico representa la ruptura de lo racional, y lo racional entendido como la limitación de la vida. Hay que recordar que, por ejemplo, Iqbal fue un gran lector de Nietzsche, fue un gran lector de Bersón. Había leído, él se formó en Alemania, conocía muy bien el pensamiento alemán, y claro, él veía la posibilidad de, desde el irracionalismo, entiéndase bien con irracionalismo, es decir, el oponerse al racionalismo fundamentalmente neocantiano y algunos aspectos del racionalismo moderno, del mundo moderno, romper con lo racional, romper con lo colonial, romper con la ideología y retornar a su antropología trascendental, que es la antropología del judí, del sí mismo, del individuo pleno, que pudiera acceder a un ser humano completamente liberado. Esto no es ninguna cosa aislada, cuando, citando otra vez a Blas Infante creo que es en el Ideal Andaluz o en la dictadura pedagógica, dice que la revolución real es dar educación metafísica al pueblo. Que hasta que los andaluces no reciban educación metafísica no se van a liberar nunca. Esto es muy interesante. Toda esta generación percibe que parte de todo esto no es una lucha simplemente política o identitaria, que es el otro gran problema, sino que el punto central está en asimilar esos efectos ontológicos, ¿no? Castro hablaba también de la incapacidad de desarabizar o desislamizar al Andalus hasta muy tarde, lo que habló de esa filosofía marrana ayer José Antonio Pérez Tapias, yo creo que con mucho acierto, pero que eso supuso después, posteriormente, la incapacidad de mantener lo hispano-romano porque ya estaba en Al-Ándalus, ¿no? Y aquí vendría la idea fundamental: no se conquista, sino se gana. Y esto es importante. En Castro la idea de no conquista, sino ganar, y ganar desde un punto de vista vital, es mucho más importante que la idea de una conquista militar. A Emilio, que lo tenemos aquí, ¿cuántas veces ha repetido Emilio que no hay conquista y cómo se enfadan contigo por eso? Pero es que tiene todo el sentido. Yo creo que la gente no se da cuenta de lo que significa. No se trata de poner un ejército, se trata de ganar en la vividura. Lo mismo ocurre en India, porque Iqbal habla que no hubo conquista, sino que hubo reconocimiento. Manteniendo identidades anteriores, los indios nunca dejaron, aun siendo musulmanes, de vanagloriarse de la cultura anterior que tenían y de las identidades anteriores. El que era Telugu, el que era tamil, mantenía su telugidad o su tamilidad como musulmán. Pero en la India el intercambio se hace en la frontera. Y es que el concepto de frontera en ambos es muy interesante. El concepto de liminalidad, el concepto de orilla. Indostán y Al-Ándalus, Sefarad, Hispania son espacios de frontera. Frontera con África, frontera con Europa. India es frontera con Persia, frontera con China. Construyen un espacio de frontera. Por eso, además, percibimos una serie de problemas cuando esto intenta llevarse a la independencia. Cuando se genera un problema en la independencia, se va a generar un problema porque ¿qué identidad cogemos? Una identidad transcultural
o una identidad ideologizada, esencialista y basada en un trozo, ¿no? Aquí sería interesantísimo para futuras, yo lo tenía aquí apuntado, ¿no? Para futuras intervenciones o futuros planteamientos, plantearnos si realmente desde Castro, desde Iqbal, desde otros pensadores, pues propio Infante, desde más pensadores del mundo islámico, pensadores africanos, ¿hubo realmente un humanismo islámico, como nos dejan entrever en sus obras? ¿Pudo haber un humanismo islámico, cosa que se debate y se dice que el Islam muere en el siglo XIII? Bueno, pues eso es uno de los grandes mitos terrible, ¿no? Pero deberíamos explorar lo del humanismo islámico. Y claro, aquí lo que vemos, especialmente, os dejo estas claves para que las penséis, si queréis, las debatimos en el debate, es el problema que ocurre, ¿no? Porque después de estos gobernantes universales, Alfonso X, con esa idea del conocimiento y con ese deseo de llegar a ser emperador, emperador de todos, emperador desde el norte de África hasta casi Polonia, y tener que aunar el conocimiento en él, como la idea de un nuevo Salomón, nos encontramos a un personaje muy similar como es Akbar, que deberíamos trazar unas vidas paralelas al estilo Plutarco. Akbar genera un pensamiento muy interesante, muy lúcido e incluso un tanto herético, pero consigue pacificar a la idea de encontrar lo que él llama el din ilahi, el camino o el sendero de lo divino, ¿no? Integrando identidades, conociendo más, mandando traducir textos del sánscrito al persa, manejando poetas, es decir, construyendo todo eso. Pero como España tuvo a su imperio y a su Inquisición, aquellos cristianos viejos que querían, castizos que querían mantener la casta, India tuvo a sus cristianos viejos como una bicefalia con uno de los descendientes de Akbar, Aurangzeb, que promovió una lectura mucho más integrista del Islam contra las identidades indias, y por supuesto Shivaji, que es el ejemplo de que el nacionalismo hindú tomaría. Shivaji, que alzó en armas a Maharashtra contra los mogoles en el siglo XVII. Perdón, XVIII. Claro, esto lo que genera es que en el siglo XX, gente como Sarvakar, no sé si os suena Sarvakar, es el padre del nacionalismo indio, es el inspirador del actual partido de gobierno, el BJP, el Bharatiya Janata Party, reinventan la historia, generan esencias patrias, como dice nuestro querido Fernando Woolf, y generan un problema muy grande, que es paralelo al nacionalcatolicismo, la idea de una India que siempre ha sido hindú y está penetrada constantemente por invasores extranjeros, invasores budistas, invasores musulmanes, vuelta de invasores musulmanes, invasores europeos. ¿Y a dónde lleva eso? Pues a lo que está pasando ahora, es decir, a una extirpación de las identidades múltiples del Indostán. No, ya no es Indostán, se ha convertido en Bharatiya. Bharatiya es la tierra del Bharat, casi de la época épica, ¿no? Y esto es un poco lo que también percibimos cuando, en vez de hablar de Hispania, Sefarad, Al-Ándalus, hablamos de una España, si me permitís, grande y libre. Esa idea de la España nacional católica cerrada, identidad cerrada, cristiana, esa que necesita casi que, si me permitís, pues excavar en el suelo de la mezquita de Córdoba para intentar encontrar y justificar la presencia anterior visigoda, porque si no, no existe su sentido, ¿no? Voy a terminar ya, porque creo que he cumplido con mi tiempo, leyéndoos un poema de Iqbal que me gustaría que comentáramos después en el debate. Es un poema muy curioso, está escrito en Granada en el año 33. Perdonad mi traducción, es algo así, ha sido un poco apresurada, pero a ver si os gusta, ¿no? Hispania, ¿qué sangre musulmana guardas?
A mis ojos, como el haram, estás consagrada. Huellas de suyud yacen ocultas en tu suelo, silencioso Afdán en el aire de la mañana. En tus colinas y valles estaban las tiendas de aquellos que las puntas de sus lanzas como estrellas brillaban. ¿Acaso necesitan tus bellezas más henna? Algo de color mi sangre podría darte. ¿Cómo puede un musulmán dejarse abatir por paja e hierba? ¿Es que la llama ha perdido el fuego y su calor? Granada, también te observaron mis ojos, mas para el viajero ni en el viaje ni en el descanso hay gozo. Vi tanto como mostré, hablé tanto como escuché, mas ni el escuchar ni el ver traen ya sosiego al corazón. Muchas gracias.